Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por aceptar mi comunicación al comité científico. Y el objetivo de esta conferencia es contribuir a la reconstrucción de... ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Gracias. El objetivo de esta conferencia es contribuir a la reconstrucción de la vida personal y profesional de José González Ferminor, un ingeniero militar que trabaja al servicio de la corona española en el siglo XVIII, cuya labor, debo decir, que ha pasado bastante desapercibida para la mayoría de los expertos en la materia y una figura bastante controvertida a la hora de analizar la documentación, como vamos a ver a lo largo de esta presentación. Esto adelanto que es una investigación que sigue en curso porque todavía hay algunas cuestiones por dilucidar. El análisis de varias fuentes gráficas y documentales localizadas en varios archivos nacionales confirman que trabajó bajo las órdenes del ingeniero jefe Luis Díez Navarro, un ingeniero militar que es destinado al Virreinato de Nueva España y posteriormente a la Capitanía General de Guatemala. Tenemos localizada a Ferminor en la Capitanía General de Guatemala entre 1770 y 1778, que es el momento en el que fallece. Y la cartografía realizada por este ingeniero confirman que trabajó en el puerto y en el fuerte de San Fernando de Omoa. Una construcción que sigue el modelo, las características de la arquitectura abaluartada que se desarrolla en el continente americano desde el siglo XVI hasta finales del XVIII. Nuria, disculpa, no sé si me oyes. ¿Sí? Es que lo que estamos viendo en pantalla es tu pantalla, pero sin abrir la presentación. No sé si la has abierto o es que no se ve. Sí, la tengo abierta y estaba pasando las diapositivas. ¿Pero en modo presentación para que se vea más grande? Sí. No, la tienen en otro... Pues es que lo vemos con la diapositiva pequeñita al lado, por eso te decía. Vale, pues yo lo estaba presentando en grande. Voy a dejar de compartir y a volver a compartir. Sí, a ver suele ser lo que funciona, sí. Así. Perdonar. Mira, comparto si no mi pantalla, que a lo mejor es más fácil. ¿Ahora lo veis en grande? Ahora perfecto. Gracias. ¿Ahora ha pasado? Va un poco lento, pero va pasando, sí. Vale, gracias. Bueno, las Antillas Mayores y el Istmo Centroamericano, como saben, fueron territorios españoles de gran valor estratégico porque facilitaban la comunicación entre el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Nueva Granada, pero también facilitaban la comunicación con las principales vías de los comercios interoceánicos y además dificultaban la penetración de posibles navíos extranjeros con el objetivo de proteger esas riquezas procedentes del Nuevo Mundo. Esto hizo que estos territorios durante el siglo XVIII se convirtieran en objeto principal de incursiones piráticas, pero también por parte de la Armada Británica, lo que hizo que fueran atacados en numerosas ocasiones durante toda la Edad Moderna. Muchos ingleses se asentaron en las costas del Mar del Norte, se dedicaron fundamentalmente al contrabando, al tráfico de insumos, pero también a la explotación de recursos naturales, sobre todo debido a la abundancia de maderas y del palo de tinte, que estamos en una zona muy abundante. En compañía fundamentalmente de poblaciones nativas como caribes, pacha, chicaques y especialmente mosquitos y zambos, que pusieron en peligro las principales rutas de navegación, pero también el real erario de la corona española. Como saben, el Reino de Guatemala ocupaba una importante extensión de terreno, desde las costas noroccidentales de Panamá a parte del noroeste del Darién o incluso la bahía la bahía de la península de Yucatán, comprendiendo también las costas de Guatemala, de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Como saben, la Capitanía General ocupaba todos estos territorios durante todo el siglo XVIII. Por lo que la Capitanía General se va a convertir, tanto la Capitanía General como la Audiencia de Guatemala se convierten en un punto clave a defender durante el siglo de las luces. Esto hizo que el monarca destinara a Guatemala a varios ingenieros militares,
entre ellos precisamente José González de Ferminor, junto a José María Alessandre o Juan d'Astier o Lorenzo Alvarado, por citar solamente algunos de ellos. Sabemos que todos ellos trabajan en la capitanía bajo las órdenes del ingeniero jefe Luis Díez Navarro, con el objetivo fundamental de proteger todos los territorios del Reino de Guatemala, de proyectar y de dirigir nuevas obras defensivas, pero también dotarlas de la guarnición necesaria para una defensa efectiva. Si analizamos la hoja de servicios de González Ferminor, bueno, nos aporta una serie de datos acerca del lugar y de la fecha de su nacimiento, de la formación, cargos y ascensos que obtuvo a lo largo de su carrera profesional, lugares en los que estuvo destinado y algunos datos curiosos como por ejemplo su buen estado de salud, su regular talento y regular aplicación o regular inteligencia teórica y práctica, así como puntualidad a la hora de servir o su mediano detalle a la hora de dibujar, unos datos bastante curiosos que figuran en muchas de estas hojas de servicio que han llegado hasta nuestros días. A través de este documento sabemos que José González Ferminor nace en Barcelona en 1740. Es hijo del capitán de dragones, Antonio Sánchez. Sabemos que ingresa en el ejército con el grado de cadete en el Regimiento Real de Artillería en Guadalajara el 1 de agosto de 1775. Asciende a alférez e ingeniero ordinario el 3 de agosto de 1763 y a teniente ingeniero extraordinario el 9 de marzo de 1767 y posteriormente a capitán e ingeniero ordinario en agosto del 76. Sabemos que se forma como ingeniero en la Academia de Matemáticas de Barcelona, que va a ser el centro de formación más importante de todos los ingenieros militares aquí en la península. Aunque, como saben, luego se crean varias academias de matemáticas en las posesiones del norte de África, Ceuta y Orán, y posteriormente se trasladan a la península. Este ingeniero es examinado en Madrid, ese examen que deben de realizar los ingenieros militares después de sus 4 años de formación. Aquí tienen el plano que realiza para ese examen. El examen que realizaban los ingenieros está formado por una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se basa es un examen oral y deben de responder ciertas preguntas relacionadas con los tratados que analizan y que estudian durante su carrera como formación de ingenieros. Y una segunda parte que es práctica, en la que deben de realizar un plano en el que aparezca representada la planta de una fortificación, como ven en esta imagen, de una ciudad, normalmente en torno a un río, y además deben de realizar el alzado y el perfil de esta fortificación. Además de un examen escrito en el que figuran dimensiones y características de este tipo de obra. Tras realizar este examen, se consideró, por la documentación que ha llegado, se consideró, leo textualmente, que se hallaba solamente mediano en los principios de aritmética, geometría elemental y parte de la práctica y trigonometría plana. Se afirma además que no explica lo que representa ni ha satisfecho los presupuestos que se le pidieron en el examen. Se consideró, por tanto, que en el dibujo está menos que mediano, según manifiestan los planos. Aún así, aprueba el examen. Consigue ingresar en el cuerpo de ingenieros y desde ahí es destinado a la ciudad de Cartagena, en Murcia. Sabemos que participa en las campañas de Portugal, como sucede con la mayoría de los ingenieros que son enviados tanto a la Capitanía General de Guatemala como a Nueva España o incluso el Caribe hispano. Trabaja en varias obras defensivas en las ciudades de Tarragona, de Orán, de Sierra Morena y de Cádiz. Hasta que un documento localizado en el Archivo General de Indias nos dice que es destinado a Valencia en 1762 para ser trasladado al Virreinato de Nueva España. Si se fijan, firma en la parte central, en la plaza de armas de esa fortificación, podemos observar la firma de este ingeniero militar y la pongo en relación a lo que voy a explicar ahora. Porque la ficha catalográfica de varios planos, como este que tienen en la imagen, es un plano del Archivo General de Indias, nos dice que este plano del castillo y del puerto de Acapulco están realizados por José González y están firmados en octubre de 1776.
En su hoja de servicios en ningún momento nos dice que sea trasladado a la Capitanía General, perdón, al Virreinato de Nueva España. Aquí a mí me surgen dudas de si puede ser otro ingeniero militar con el mismo nombre y el mismo apellido, porque suele ser muy habitual en el siglo XVIII. Sin embargo, si cotejamos las firmas de este plano de los anteriores y de otros que vamos a ver, sí que se aprecia cierta similitud, con lo cual es posible pensar que fuera destinado a América antes de lo que figura en su expediente personal, que no suele ser habitual, pero existe algún caso. Si se fijan, la cartografía de este plano es bastante curiosa, nos está representando ese macizo montañoso, esa disposición de la población de la ciudad de Acapulco y ese castillo de San Diego de Acapulco, una fortificación pentagonal, una fortificación regular erigida en la loma de la ciudad. Una fortificación que se construye en el siglo XVII por el ingeniero Adrian Brut, que va a ser quien la va a proyectar. Aquí ven otros planos realizados por José González en los que aparece en detalle esa planta del fuerte y ese perfil de esta fortificación. Ambos atribuidos, como digo, en las fichas catalográficas del Archivo General de Indias a José González Ferminor, aunque en este caso, si se fijan, el de Ferminor no aparece. Esto nos lleva a plantearnos ciertas dudas, porque la documentación localizada en el Archivo General de Indias, el Archivo General de Simancas e incluso en los fondos de la Comandancia de Ingenieros de Cádiz, constata que embarcaría hacia el Virreinato de Nueva España en 1764. Desconocemos la fecha de su llegada a América, pero según figura en varios documentos, en 1766 realiza un reconocimiento muy exhaustivo, como ven en los planos, de ese puerto de Acapulco. Sabemos que en 1767 ocupa el grado de subteniente e ingeniero delineador junto a Antonio Leiva, es decir, hay algunos datos que concuerdan con los cargos que en ese momento tenía José González Ferminor. El castillo planificado o que figura en esos planos de Ferminor es exactamente el mismo que se construye en el puerto de Acapulco, un fuerte que se va a reconstruir en el siglo XVIII por un ingeniero español que es Miguel Constanzó, destinado al Virreinato de Nueva España y que se reconstruye en 1776 como consecuencia de los terremotos sufridos en la ciudad. Sin embargo, si analizamos su hoja de servicios militares, nos dice que José González Ferminor recibe una real orden que le obliga a trasladarse a la Capitanía General de Guatemala en septiembre de 1770, con el grado de teniente e ingeniero extraordinario, con un sueldo de 800 pesos anuales. No embarca hacia su nuevo destino hasta el 26 de octubre. Sabemos que embarca en el paquebote San Nicolás de Bari, es decir, sabemos el paquebote, el buque en el que embarca, las personas que viajarían con él a América. Sabemos que obtiene licencia para viajar a América justo después de haberse desplazado otros ingenieros como Lorenzo Alvarado, como Juan Dastier, como José María Alessandre, que se van a desplazar a Guatemala junto con 3 criados y van a trabajar en Guatemala con José González Ferminor. Y desconocemos una vez más la fecha en la que llega a costas guatemaltecas. Pero sabemos por una carta que envía el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, Pedro de Salazar, al monarca, que se encuentra o que está en el puerto de San Fernando Omoa, realizando un reconocimiento del fuerte, que uno de los ingenieros que viajaron con él, Lorenzo Alvarado, ha fallecido, y que en ese momento tanto José Alessandre como Juan Dastier sufren fiebres amarillas como consecuencia de esas enfermedades del Caribe. Otro documento localizado en el Archivo General de Indias, firmado por el mariscal de campo, el oidor del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Silvestre Abarca, en diciembre de 1774, permite confirmar la presencia de Ferminor en ese momento en Guatemala. Esta carta nos dice que Guatemala en ese momento solamente tenía 5 ingenieros militares, aunque el ingeniero jefe, Luis Díez Navarro, establece la necesidad de que hayan 7.
ante la necesidad de proteger precisamente esas costas guatemaltecas. Sabemos que en ese momento José González Ferminor trabaja junto con el capitán de ingenieros Simón Desnó, junto a los tenientes Juan Dastier y José María Alexandre. Y por los planos que han llegado hasta nosotros, sabemos que entre 1774 y 1776 este ingeniero militar está trabajando en el fuerte de San Fernando de Omoa bajo las órdenes de Luis X Navarro. Debo decir que el fuerte de San Fernando de Omoa es la fortificación más importante de la Capitanía General de Guatemala. Se construye en la desembocadura del río Omoa con el objetivo de proteger los accesos al puerto, las costas de Honduras y en general toda la costa del Mar del Norte, pero también con el objetivo de evitar el comercio ilícito y establecer un comercio regular con la ciudad de La Habana. Esta primitiva fortificación se proyecta en 1723 por un clérigo llamado Onofre Núñez, quien diseña una fortificación que sigue las máximas de la arquitectura baluartada. Si se fijan, un fuerte regular de planta cuadrada con una plaza de armas en el centro y esos 4 baluartes. Sin embargo, el fuerte proyectado y el que finalmente se realizan poco o nada tienen que ver. Porque cuando llega a costas guatemaltecas, el ingeniero jefe Luis Díez Navarro proyecta esta otra fortificación que tienen en la imagen. Una fortificación con una planta semicircular, un lado semicircular que es el lado más próximo a la costa, y 3 baluartes con una plaza de armas en el punto central. Tras realizar un reconocimiento del puerto de Omoa y de los puertos de Matina y Trujillo, Luis Díez Navarro considera que el puerto fundamental y que es necesario proteger es el puerto de Omoa. Esto hace que cuando es nombrado visitador de los presidios, puertos y plazas de este reino y realiza varios reconocimientos de la costa norte, incide muchísimo en fortificar y en proteger este puerto. Diseña, como mencionaba antes, estos 3 baluartes. Uno de ellos consignado el baluarte del Santo Cristo de Esquivias, que va a ser el patrón de Omoa, la Purísima Concepción y San Rafael. Y además diseña toda la serie de estancias necesarias en una fortificación de este tipo. Entre ellas la vivienda de un comandante, del ingeniero, diferentes cuarteles destinados fundamentalmente a artilleros, a negros y a soldados, un edificio de contaduría, capilla, varios almacenes de municiones y pertrechos de guerra y un muelle con el objetivo de proteger esos navíos que llegaban al puerto. En 1776, el gobernador Alonso Arcos reemplaza a Luis Díez Navarro como ingeniero por el ingeniero ordinario Francisco Álvarez, por considerar que durante más de un año que había estado trabajando en Omoa, había gastado muchos caudales sin adelantar nada en la construcción. Y llega a decir que durante ese año ni siquiera había levantado un plano. Una afirmación, desde luego, no fundamentada, porque si algo caracteriza a este ingeniero jefe es la cantidad de cartografía que nos permite analizar las características arquitectónicas no solamente del fuerte, sino de todas las construcciones defensivas que proyectó para reforzar el puerto de Omoa. A partir de ese momento, Francisco de Álvarez elabora una serie de planos, decide modificar la planta y las características de la fortificación respecto al proyecto realizado por Luis Díez Navarro, pero tan solo un año después vuelve a ser destituido por el presidente porque Francisco de Álvarez tiene problemas con el gobernador y en ese momento el gobernador decide que debe de regresar a Omoa Luis Díez Navarro con el objetivo de hacerse cargo de estas obras. Trabaja en el fuerte de Omoa, esta es la fortificación que proyecta Francisco Alvarado, pero que finalmente no se lleva a cabo. Y en estos momentos Díez Navarro no se centra en la fortificación, sino que se centra en construir varios caminos, como el camino de Chiquimula o de Esquipulas,
unos caminos que va a realizar junto a José González Ferminor, que es el objetivo de esta conferencia, pero también junto a otros ingenieros como Antonio de Murga o José Antonio de Palma. Muchos autores hablan de la labor de José González Ferminor como ingeniero delineador, como ingeniero tracista. Pero sabemos que va a construir varias bóvedas destinadas a los cuarteles, al alojamiento del castellano, un cuerpo de guardia, un almacén de municiones y pertrechos de obras en el fuerte de San Fernando de Omoa. Unas obras que sabemos que quedan concluidas en junio de 1775. Una vez concluidas estas obras, el gobernador solicita el envío de varios cañones, de morteros y una guarnición adecuada para la defensa del fuerte. Pero llama la atención que muchos de los planos realizados por José González Ferminor aparecen firmados por Luis Díez Navarro, que es el ingeniero jefe. Esto pasa en muchas ocasiones. El ingeniero delineador realiza el plano y finalmente lo firma el ingeniero en jefe. Aquí ven esa planta, esos alzados y perfiles de la fortificación de Omoa. Sabemos, por otro documento fechado el 8 de diciembre de 1776, que desde el fuerte de Omoa se traslada a la ciudad de Nueva Guatemala o Guatemala de la Asunción. Como saben, el 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy conocida como Antigua, queda prácticamente arruinada por un terremoto y Luis Díez Navarro recibe el encargo de trazar, de proyectar la nueva ciudad. Y es entonces cuando diseña el plano que tienen en la imagen. Una ciudad que sigue todas las características de cualquier ciudad hispanoamericana en cuanto al trazado regular, la importancia de la plaza central, donde se van a colocar todos los edificios importantes de la administración española, como el Palacio de la Audiencia, la Casa de Moneda, tribunales y cárcel de corte, la catedral, varios cuarteles. Y además dispone 4 plazas secundarias donde se construirían iglesias o edificaciones religiosas, todo ello enmarcado en una vía que corta la ciudad de norte a sur y otra de este a este, los famosos cardo y decumanos procedentes del trazado urbano romano. Y si se fijan, alrededor de la ciudad proyecta una arboleda. Esto está muy relacionado con esas alamedas que se van a realizar tanto en la península como en ultramar a finales del siglo XVIII. Sabemos que José González Ferminor trabaja junto a Luis Díez Navarro en la construcción de la ciudad de Nueva Guatemala, hasta que en agosto de 1776 recibe otra real orden que le obliga a trasladarse al fuerte de San Fernando, con el objetivo de convertirse en el comandante del fuerte. Es a partir de ese momento cuando vuelve a proyectar nuevas obras de mejora en esta fortificación. En marzo de 1777, trabajando en el fuerte de Omoa, sabemos que recibe una cantidad de 4.800 reales, un depósito que años antes había realizado su padre. Sabemos que fallece en el fuerte de Omoa el 11 de noviembre de 1778. Y tras su fallecimiento se realiza un inventario de sus bienes, un inventario valorado en 18.000 duros, lo cual es bastante importante en el momento en el que nos encontramos. Una cantidad que fue reclamada por su esposa y posteriormente por la hija de este matrimonio, que escribe constantemente al monarca con el objetivo de recibir ese dinero o esos bienes de su padre. En relación con la importancia de la cartografía y de la defensa de la Capitanía General de Guatemala, han llegado hasta nosotros numerosos planos que nos permiten analizar las características de las principales fortificaciones que se construyen en el Reino de Guatemala. Entre ellos, por ejemplo, el fuerte de San Felipe de Lara o el fuerte del Golfo Dulce. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Una fortificación que se construye a finales del siglo XVI, pero que queda completamente arruinada tras un terremoto, y con la llegada de Luis Díez Navarro en la década de los años 40 vuelve a reconstruirse.
Sabemos que la fortificación original era una torre sencilla de planta circular, aspillerada, de unos 50 o unos 60 diámetros, cubierta con una techumbre de paja, defendida por varios mosquetes, y contaba con un almacén de pólvora. Cuando llega Luis Díez Navarro, decide transformar esta primitiva torre y dota a la fortificación de la planta que tienen en la imagen. Si se fijan, una planta semicircular, la zona más cercana a la desembocadura del río, con el objetivo de evitar la llegada de posibles lanchas enemigas, y 2 torreones en la zona de los pies. Una fortificación que se va a convertir en el elemento clave y defensivo para este río del Golfo Dulce. Sabemos que una vez que se realizan todas estas modificaciones propuestas por Luis Díez Navarro en 1773, lo dota de un almacén y pertrechos de guerra, de varios cuarteles para la tropa, y sabemos que a finales de 1743 contaba con una dotación de artillería de 37 cañones de bronce. Según Díez Navarro, 27 de los cuales eran inútiles y los 10 restantes eran de corto calibre. Contaban además con 200 balas, pero nos informa de que no había ni la pólvora ni los fusiles necesarios para mantener esta fortificación en buen estado. Pero la necesidad de fortificar Omoa, que era el puerto más importante, hace que esta fortificación quede prácticamente arruinada. Y finalmente, en 1772 suceden varios huracanes que dejaron prácticamente arruinada su fábrica, obligando a la guarnición encargada de su defensa a dormir a la intemperie. Esto lleva al ingeniero jefe a informar al monarca de la necesidad de construir una nueva fortificación, con el objetivo sobre todo de que no enfermen. Pero no va a ser hasta 1785 cuando se realizan varias obras de mejora en esta fortificación, en un momento en el que prácticamente todos los muros estaban a punto de derrumbarse. Otro puerto importante en la defensa de la Capitanía General de Guatemala es sin duda el puerto de Santo Tomás de Castilla, donde sabemos que se construye un fortín de unos 14 metros de largo por unos 11 metros de ancho. Estaba situado en la entrada del lago Izábal, es decir, a muy poca distancia del fuerte de Omoa y del puerto de Trujillo. Comienza a edificarse en 1607. Las obras sabemos que quedan concluidas el día de San Francisco de 1643, de ahí que se denomine o se consigne el fuerte de San Francisco. No conocemos las características arquitectónicas de esta fortificación, porque no han llegado hasta nosotros planos ni documentación escrita que nos permita analizar las características de esa fábrica. Y si recurrimos a un reconocimiento que hace Antonio Portacostas, que es un ingeniero militar que también trabaja al servicio de Luis Díez Navarro en la Capitanía General de Guatemala, realiza una descripción muy detallada en 1792 de las características del puerto, de la orografía del puerto, pero no menciona ningún resto de obra defensiva. Por lo tanto, es posible pensar que terminara arruinándose o que no se conservara con el tiempo. A mediados del siglo XVIII se reforzó la defensa también de la laguna de Nicaragua y del río San Juan, situado en esa frontera con Nicaragua y con Costa Rica. Se construye una primitiva fortificación consignada a San Carlos, que posteriormente recibe el nombre del castillo o el fuerte de la Inmaculada Concepción. Es erigido en un emplazamiento sobre el río con el objetivo de proteger el comercio del cacao, que en esa zona era muy importante. Una construcción sencilla, realizada en tierra y fajina, dotada de un cuerpo de guardia, de un hospital y de una cocina. Sabemos que en ese momento estaba defendida por 6 piezas de artillería. Las obras quedan concluidas en la década de los años 70, hacia 1673. Y con la llegada de Luis Díez Navarro también a esta zona, se hace un reconocimiento muy minucioso de su fábrica. Díez Navarro la describe como una fortificación cuadrilonga, de pequeñas dimensiones. Considera que no tiene la capacidad adecuada, puesto que los 4 baluartes, denominados Santa Rosa, Santa Ana, Santa Bárbara y Santa Teresa, estaban mal formados.
no tenían la altura suficiente para proteger la fortificación, así como no la tenía tampoco las cortinas o la muralla del propio fuerte. Esto hace que Díez Navarro realice varios planos, proponga varias obras de mejora e insiste mucho en ampliar la anchura y la altura del foso, ante la necesidad de reforzar la defensa de esta fortificación. Y además propone construir una serie de almacenes y pertrechos de guerra en las inmediaciones de este fuerte. Entre 1776 y 1777, Juan d'Astier realiza un reconocimiento de su fábrica y lo describe como una fortificación cuadrilonga erigida sobre un peñasco elevado, un emplazamiento que este ingeniero militar considera que es muy ventajoso, puesto que permite la visibilidad en caso de ser atacados. Lo describe como una fortificación de planta cuadrada con 4 baluartes en los ángulos y plantea una serie de obras de mejora con el objetivo de seguir reforzando la defensa de esta fortificación. Propuso reemplazar además la techumbre de paja por azoteas para evitar posibles incendios. Diseñó un hospital, un almacén de pólvora, varios almacenes de víveres y pertrechos de guerra con capacidad de alojar a una tropa durante un asedio de al menos un par de meses. Y además solicita el envío de un cirujano y una embarcación de unas 15 o 20 pies de quilla con el objetivo de reforzar la defensa de esta fortificación. No va a ser hasta 1779, momento en el que el visitador de fortificaciones, Agustín Crame, realiza un nuevo reconocimiento de esta fortificación y plantea la necesidad de volver a reforzar los muros y la defensa de este fuerte. Y la última obra defensiva importante para la defensa de la Capitanía General de Guatemala, de la que tenemos constancia, se proyecta en el Golfo de Matina. En la segunda mitad del siglo XVII se van a elaborar varios proyectos defensivos destinados a reforzar, como digo, este puerto, tras los saqueos realizados por parte de las tropas británicas, pero también de corsarios franceses, aunque ninguno de ellos llegó a ejecutarse, fundamentalmente por la falta de medios económicos. Todos los medios económicos y humanos que había en Guatemala se centraron en el puerto de Omoa por considerar que era el más importante. Hasta que en 1738 se proyecta la construcción de un pequeño fortín en la desembocadura del río Matina, situado entre Nicaragua y Panamá, al sur del Cabo de Gracias a Dios, en el Golfo de Matina. Un lugar descrito como un lugar de montaña, con palmares, algo anegadizo y cercano al mar. La cartografía que ha llegado hasta nosotros, que es fundamental para analizar las características de todas estas obras defensivas, muestra que era un fuerte de planta cuadrada con forma de hornabeque, en el que aparecen representados 2 baluartes, pero que se proyectan inicialmente 4 baluartes. Contaba con un cuerpo de guardia, con un almacén de municiones y pertrechos de guerra, 2 cuarteles para la tropa, viviendas para los oficiales e incluso una capilla. Y todas estas estancias estaban cubiertas por una techumbre de paja. En 1744, cuando Luis Díez Navarro llega a este puerto, realiza un reconocimiento de su fábrica y consideró que se trataba de una fortificación poco útil como consecuencia de la mala calidad de su fábrica, puesto que fue realizada con estacas y en tierra y pagina. Informa de la mala calidad del terreno elegido para su emplazamiento, la distancia además que existía respecto a la capital y el clima insano que había en esta zona. Y sabemos que 3 años después fue atacado por los indios mosquitos, quedando prácticamente arruinado durante el asalto. Pero tras un nuevo reconocimiento realizado por Díez Navarro, informa de la necesidad de reconstruir esta fortificación, puesto que el cacao que se producía en la zona del municipio de Matina era importante protegerlo de posibles ataques. Nuria, por favor, vete concluyendo. Sí.
Como conclusión, nada, solo comentar que el estudio de todas estas fuentes gráficas y documentales son fundamentales para poder analizar la vida personal y profesional de estos ingenieros militares, pero también para analizar las características arquitectónicas que tenían todas estas obras defensivas proyectadas con la finalidad de proteger los principales puertos de ultramar. Muchísimas gracias.